Dios viene a tu mente, y a veces, en vez de que la mentalidad de Dios esté acá, tú la quitas y tú tienes tu propia mentalidad, porque has caminado en una realidad la cual cambia tu perspectiva acerca de Dios. Y cuando tu mentalidad cambia tu perspectiva acerca de Dios, tu mente empieza a crear una ideología falsa acerca de quién es Dios. Tenemos que caminar conociendo el corazón del Padre. ¿Quién es tu papá? Y a veces decimos, es la voluntad de Dios. Y es lógico el pensar que es la voluntad de Dios. Pero así como cada muerte, la gente siempre dice, es la voluntad de Dios. Y cada tragedia, la iglesia se da como voluntad a Dios. Vemos continuamente personas que mueren y mueren, siervos de Dios que levantan y mueren. A veces nosotros pasamos por enfermedades, pasamos por cosas, y realmente nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Y esa es la pregunta del millón. ¿Dónde está Dios? No, dejes la voluntad del Señor. Yo quiero que cambiemos nuestra mentalidad de papá. Pastor, pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí habla acerca del amor de Jesucristo. Jesucristo es el reflejo de papá. Cuando Jesucristo fue enviado a la tierra, Dios quería reflejarse Él mismo en Jesucristo. Y Jesucristo no habló nada, sino solo lo que oyó a papá decir salía por su boca. No que era un robot, pero cuando mirabas a Jesucristo, estabas viendo al Padre, haciendo milagros, amando a la gente y todo. Ahora pon atención a esto es muy importante lo que te voy a decir. Llega un momento en que Jesucristo mismo habla y dice, así tienen que orar. Este es tremendo, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Hágase tu voluntad, que tu voluntad sea hecha en la tierra, así como tu voluntad es hecha en el cielo. Pongan atención. Jesucristo está pidiendo, Padre, yo te pido que tu voluntad pueda ser hecha en esta tierra, así como tu voluntad es hecha en el cielo. ¿Saben por qué? Porque la voluntad perfecta de Dios no es siempre hecha en la tierra. Y es tu responsabilidad el poder hacer que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que así como está en el cielo, la voluntad de Él sea aquí en la tierra. ¿En el cielo hay enfermedad? No. Entonces, ¿es voluntad de Dios la enfermedad? No. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro, la voluntad de Dios es que nadie muera, que nadie perezca. Y a veces nosotros le atribuimos a Dios, escúchenme mis hermanos, a veces le atribuimos a Dios tantas tragedias y decimos rápidamente, fue la voluntad de Dios. Porque es tan fácil hablar. Y creamos una perspectiva donde no es la voluntad de Dios. Pero es porque no estamos en contacto continuamente con el corazón de Dios. Podemos orar y simplemente estar orando, pero no estar en la presencia y el poder dejar que Dios te ministre y esperar. Por eso dice el que espera en Jehová. El tiempo de espera es importante, y esperar a que Él te empiece a hablar y ministrar. Y entonces las situaciones que tú has pasado empiezan a convertirse en situaciones donde tu mentalidad cambia por completo. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que es tan importante cuidar tu corazón. Porque es tan importante cuando tú tienes el corazón del Padre, entonces empiezas a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre?
La voluntad del Padre es levantar una generación de personas, hombres y mujeres, que puedan reflejar el rostro de papá a las demás personas. Personas que tengan la naturaleza de Dios. Personas que puedan reflejar a Dios, no que somos Dios, pero que podamos reflejar a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando Aarón bendice al pueblo, Dios le dice: tienes que bendecir al pueblo de esta forma, con estas palabras. Y una de la oración era que el rostro de Jehová brille sobre ti. La palabra de Dios dice, mis hermanos, en Mateo 24, y esta no es promesa, esta es advertencia. Y en los últimos días vendrá muchos haciéndose pasar por el Mesías, por el Cristo. No le crean. Y habrán guerras, rumores de guerras. Habrán todo pestilencia. Habrá, y usted ya sabe, ese es Mateo 24. Y habrá tantas cosas que vienen en contra de ustedes. Eso es una advertencia para una generación que Él va a mandar. Pero Isaías nos dice: levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz. Escúchame. Dice, y la oscuridad va a ser muy fuerte. Va a ser densa. Tan densa que no puedes ver ni tu mano. Pero sobre ti resplandecerá la luz. Y la luz de Jehová nacerá sobre ti. Lo que yo quiero decirte es que afuera está muy oscuro. Afuera hay maldad, afuera hay enfermedad, afuera hay muerte, afuera hay tantas aflicciones. Y ahí es donde yo te estoy mandando a ti. Y yo quiero que estés consciente que para allá vas a ir tú. Y yo quiero que entiendas primero quién yo soy, porque vas a hallar enfermedad, vas a hallar muerte, vas a hallar desánimo, vas a hallar desesperanza, pero sobre ti van a ser la luz, para que entiendas que el corazón mío es que la gente cambie a través de ti. Dice la palabra del Señor. Vamos a empezar directamente con la palabra. Mateo 5. Mateo 5, versículo 8. Y lo estar leyendo en la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los de corazón puro, bienaventurados los de corazón limpio. Dice, porque ellos verán a Dios. Nuevamente dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mis hermanos, aquí el objetivo de Dios es que tú puedas conocerle a Él cara a cara. Nosotros vemos a Dios como un Dios lejano. Vemos a Dios a veces de acuerdo a la conciencia de nuestro Padre, o de acuerdo a lo que la religión nos ha dicho. Un Dios que está sentado en su trono y que no quiere regresar, y que Jesucristo, que es el Señor, ha estado ministrando y nos ha estado hablando de, sobre todo en Proverbios 4, donde dice en el versículo 23, sobre todas las cosas que tú cuidas, sobre todas las cosas que tú atesoras, sobre todas las cosas que tú proteges, protege, guarda, cuida tu corazón, porque de allí mana la vida. Entonces todo lo que está, todo, dice en inglés, porque todo lo que está en tu corazón, dice, every issue of life is connected to your. Cada cosa que tú estás interactuando en la vida está conectado a tu corazón. O sea que si yo tengo a mi esposa, todo está, la vez pasada traje esta ilustración con cuerdas, donde estaba Wilmer, estaba su esposa, estaba su hija, estaba la pastora, estaba su socio, pero hay más cosas. Están los amigos, está la televisión, está el Facebook, está donde uno trabaja, con quien uno habla continuamente. Todo está atado a tu corazón, o sea que todo tiene conexión a tu corazón.
Y dice, sobre todas las cosas, cuida, protege, vigila la conexión que está en tu corazón, porque de allí mana la vida. O sea que el Señor, mis hermanos, el corazón es el asiento, es el trono del Espíritu Santo. Es donde nosotros le decimos, Señor, ven y colócate aquí. En el corazón es donde Dios planta semilla. En el corazón, la fe, muchos piensan que están en la mente porque piensan que es un deseo, y tú tienes que desear cosas buenas. Tú tienes que ver en tu mente lo que no se ve. Tú tienes que esperar en tu mente o estar seguro de que tú lo recibes. Pero no, la fe no está en la mente. La fe está en el corazón. Por lo tanto, lo que es la fe no se esfuerza para crecer. La fe se rinde. Tú tienes que rendir, tienes que morir para poder levantar tu fe. Entonces, todas las cosas que están conectadas a ti. Hay personas que tienen relaciones incorrectas y están conectados a esas personas, y pronto, mis hermanos, llega, dice la palabra de Dios en Hebreos 12, llega una raíz de amargura que contamina a las demás personas. Tú puedes estar bien en una área, pero de repente llegas a tu casa y entonces hay discusiones con el esposo, con la esposa, con los papás, con los hijos, y entonces tu corazón se contamina. Hay bastantes cosas que cuando nosotros salimos, y recuerden esto, Mateo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de corazón puro, los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. No es simplemente una promesa para el futuro, para cuando tú mueras. Es una promesa para ahora, porque el Padre anhela que tú lo veas a Él. Es realmente algo del deseo de papá, que tú llegues a conocerle, que tú llegues a buscar su rostro. Salmos continuamente nos habla acerca de cómo en la mañana te buscaré y buscaré tu rostro. Cómo habla acerca, mis hermanos, de cómo tenemos que contemplar la hermosura del rostro del Señor. Pero aquí hay un dilema, que la palabra de Dios dice en Éxodo, que Moisés quería ver el rostro de Dios, y Dios le dijo a Moisés, mira, no hay humano que vea mi rostro y pueda vivir. Y nosotros vemos ese dilema que está en la palabra del Señor, y a veces la gente se confunde con esto, y yo entiendo por qué. Pero realmente, mis hermanos, cada vez que tú buscas el rostro de Dios, algo de ti tiene que morir, porque la palabra de Dios nos dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la salvará. Es cuando tú dices, yo quiero morir y yo quiero perder mi vida para salvarla, pero esto es un poquito incomprensible, porque mi vida yo la quiero guardar, yo la quiero salvar. Yo no quiero entrar en sufrimiento. Yo no quiero que mis hijos entren en sufrimiento. Yo no quiero que mi matrimonio, que nada más entre en sufrimiento. Y entonces todo empieza, nosotros empezamos a tratar de proteger con nuestras propias fuerzas, mientras que el Señor dice, dámelo a mí. Rinde. Y tienes que entender que en el tiempo de sufrimiento, lo dice Romanos 5, lo dice Santiago 1, lo dice 1 Pedro 1, con 3 escritores diferentes, pero bajo la misma guianza del Espíritu Santo, te dice, en medio del sufrimiento entra en gozo, no por el sufrimiento, sino por lo que tú puedes saber que está provocando. Provoca perseverancia, y la perseverancia provoca carácter, y el carácter te hace que tú obtengas la promesa que Dios te ha dado. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que es tan importante cuidar tu corazón, porque es tan importante cuando tú tienes el corazón del Padre. Entonces empiezas a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es levantar una generación de personas, hombres y mujeres, que puedan reflejar el rostro de papá a las demás personas. Personas que tengan la naturaleza de Dios. Personas que puedan reflejar a Dios. No que somos Dios, pero que podamos reflejar a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando Aarón bendice al pueblo, Dios le dice, tienes que bendecir al pueblo de esta forma, con estas palabras. Y una de la oración era que el rostro de Jehová brille sobre ti.
Entonces tienes que saber que Dios necesita una generación que pueda reflejar la naturaleza de Él, pero la única forma de reflejar la naturaleza de Dios es el poder conocer quién es Dios, cuál es el rostro de Dios. Para conocer el rostro de Dios tienes que tener un corazón puro. Y muchos dicen un corazón puro es un corazón libre de pecado, pero no es así. Porque todos los días nosotros nos quedamos cortos de la gloria de Dios, pero todos los días lidiamos con el pecado. Por lo tanto, mis hermanos, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. Por lo tanto, yo voy a estar temprano, dice en la madrugada, temprano yo te buscaré, dice los salmos. Voy a poder buscar tu presencia. Y entonces en la mañana tú vienes y tú levantas oración y adoración, pero también, Señor, cuídame, cuida mi boca, lo que yo voy a hablar, cuida los oídos, los chistes, los chismes, las malas palabras, las juntas, todo lo demás que vaya a oír, porque viene eso hacia mí el día de hoy. Cuida mis ojos con las cosas que voy a ver en el teléfono, en la tele, con las cosas, o sea, las cosas que pueden haber bastante porquería que tú puedes estar en contacto. Cuida mi boca en las cosas que vaya a hablar, ¿verdad? En las cosas que vaya a responder, mis oídos, mis ojos, mi boca. Cuídame, Señor, cuando llegue a mi casa. Si hay algún problema, mis hermanos, si tú a veces vas maquinando en el carro, ¿qué es lo que vas a responder? ¿Qué es lo que vas a decirle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres? Ya tienes predeterminado en tu mente las cosas que están tomando paso. Y entonces dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de allí emana la vida. Porque el enemigo, si el enemigo sabe, el enemigo no puede tocar tu corazón. Escúchame, el enemigo no puede cambiar tu corazón. Y la única forma en que él puede plantar semilla mala en tu corazón es cambiar tu pensamiento. Entonces, para cambiar tu pensamiento, él afecta tu realidad. Y cuando afecta tu realidad con problemas, entonces tu realidad cambia, tus pensamientos cambian, tu corazón empieza a cambiar porque tus pensamientos cambian. Y entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Ya lo he hablado bastante, ese es simplemente un resumen de lo que he estado hablando en estas últimas 3 prédicas anteriores. Y lo que yo necesito que ustedes entiendan el día de hoy, lo que siento del corazón del Padre, es eso mismo, estar arraigados en su corazón, en saber quién es Dios. Les voy a decir por qué. Es más, voy a titular la prédica de hoy, arraigados en el corazón del Padre. ¿Cuántas teologías hay allá afuera? ¿Cuántas iglesias, cuántas doctrinas, cuántas personas? Déjenme decirles algo. Todos los que están acá, no importando qué tanto discipulado, qué tanto escuela bíblica, o qué tanto has leído la Biblia, o qué tanto tú has orado, no importa los niveles, todos los que están acá tienen una teología. La palabra teo viene de Dios. Ese es lo que es el estudio de Dios. Y todos tienen un punto de ver hacia Dios. Todos. De acuerdo a lo que tú has crecido, de acuerdo a las iglesias, de acuerdo a tu relación con Dios. Todos nosotros, y eso no es malo, eso no estamos hablando de religiosidad. Todos nosotros tenemos una forma de ver a Dios. Hay personas que ya ni siquiera quieren ver a Dios. Hay personas que simplemente dicen, no, pues hay personas que son ateos, que no creen en Dios, o personas que ya no están creyendo en el Señor. Hay personas que creen que el Señor es un Dios alejado, un Dios que en todo momento está enojado, está disappointed, está decepcionado de ti. Por todos tus pecados están viendo un Dios que solo juzga, un Dios que está con ira. Por eso trae continuamente terremotos, trae huracanes, trae pandemias, o las permite. ¿Y quién es Dios? Y a veces nosotros, de acuerdo a tu realidad, viene en tu mente a veces a cambiar el corazón del Padre
o la mentalidad del Padre, es como que la mentalidad de Dios viene a tu mente y a veces en vez de que la mentalidad de Dios esté acá, tú la quitas y tú tienes tu propia mentalidad porque has caminado en una realidad la cual cambia tu perspectiva acerca de Dios. Y cuando tu mentalidad cambia tu perspectiva acerca de Dios, tu mente empieza a crear una ideología falsa acerca de quién es Dios. Y a veces no nos damos cuenta. Pero todos de nosotros, y no estoy hablando que tenemos una teología buena, una teología mala, pero mi punto es este: tenemos que caminar conociendo el corazón del Padre. ¿Quién es tu papá? Y a veces nosotros le atribuimos a Dios, escúchenme mis hermanos, a veces le atribuimos a Dios tantas tragedias y decimos rápidamente, fue la voluntad de Dios. Porque es tan fácil hablar. Y creamos una perspectiva donde no es la voluntad de Dios. Pero es porque no estamos en contacto continuamente con el corazón de Dios. Podemos orar y simplemente estar orando, pero no estar en la presencia y el poder dejar que Dios te ministre y esperar. Por eso dice el que espera en Jehová. El tiempo de espera es importante y esperar a que Él te empiece a hablar y ministrar. Y entonces las situaciones que tú has pasado empiezan a convertirse en situaciones donde tu mentalidad cambia por completo. Muchos le dicen, no, es que este huracán Dios lo mandó porque esto pasó y es aquí la ira del Señor. Y mis hermanos, yo no puedo decir de que todas las cosas el Señor no las puede hacer, de que no haya una reacción acerca del pecado. Pero déjame decirte que la palabra de Dios nos dice de que estaban en tremenda tormenta los discípulos y Jesucristo, y estaban muriéndose. Según ellos, despiertan a Jesucristo, les dice, no te importa que vayamos nosotros a morir. Jesucristo se levanta, se pone al frente del barco y le dice a la tormenta, te reprendo, calma. Y todo se calmó. Ahora, si era una tormenta que Dios Padre le había mandado, Dios está reprendiendo a Dios Padre. Jesucristo está reprendiendo a papá. Pero nosotros tenemos que entender de que hay bastantes cosas que Dios nos ha permitido. Y escuchen bien lo que estoy hablando. Dios nos permite vivir en un mundo. Dios no manda tragedias, pero permite que nosotros vivamos en un mundo donde ha estado lleno de pecado, y el pecado ha causado enfermedades de generación en generación en generación, ha causado tragedias en lo que es el medio ambiente, y Dios ha puesto a la iglesia, a su cuerpo, a los hombres como administradores de esta tierra, y los administradores de esta tierra, los gobiernos, han decidido sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de las cortes, sacar a Dios de todas partes. Y después, cuando viene una tragedia, dicen, ¿por qué Dios no nos ayudó si Él es tan bueno? Y nosotros nos hemos encargado de sacarlos. Cuando digo nosotros, estamos hablando de una raza humana. Ahora, déjenme decirles algo. Ustedes se recuerdan que mi mamá y mi hermana vinieron con mi cuñado hace un par de meses, en mayo, ellos de abril y mayo, ¿verdad? Y mi hermana estaba creyendo fuertemente que ella tuvo cáncer en los 20, cuando tenía sus 20 años, 20 y algo de años, el cual ella fue sana. El Señor la sanó. Y ella no podía tener hijos, y entonces ella tuvo su primer bebé. Fue prematuro, pero el Señor, estuvo en todo momento con ella. Y ahorita ya tiene 1 o 2 años, creo que Martincito, 3 años. Entonces, ahorita ella está creyendo por otro hijo. Y me dijo, Mau, me dice, Mau, ora por nosotros, queremos tener un hijo. Y vemos que
hace un par de semanas atrás, 3 semanas atrás, me escribió y me dice, ¿vas a ser tío, Mao? Me dice, porque quedé embarazada. Y se lo dejé saber a mi esposo con unas donas, abrió las donas y decía, estas donas son para el próximo nuevo, no nuevo papá, sino que papá nuevamente, ¿verdad? Algo así. Y están tan contentos, alegres y decimos, bueno, gloria a Dios. Y digo, porque el Señor me había hablado, dije yo en mi mente, yo se lo había compartido a mi esposa de que ella iba a quedar embarazada. Y hace la semana pasada, empezó a sangrar. Fue al doctor y le dijo el doctor, no, vos no estás embarazada, pero vamos a hacerte exámenes. Y los exámenes salieron que sí estaba embarazada. Entonces el martes ella tuvo un tiempo bien difícil, pensando que lo había perdido por completo. Y entonces ella lloró y dice que en la noche le entregó el bebé al Señor. El miércoles, creo yo que, no sé si fue el miércoles o que ella fue al doctor porque tenía exámenes. Vinicio pagó todos los exámenes que tenían que hacer, eran carísimos, pero fue a buscar el mejor doctor que ella pudo encontrar y ser recomendado para ver. Y entonces ese doctor le dijo, sin duda alguna, María José, perdiste tu bebé. Y es muy triste para ella. Era una cosa que ella lo estaba esperando. No es como cuando quedas embarazada, sino lo estaba deseando, estaba buscándolo y pierde el bebé. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que cada uno de nosotros dice que nuestros ojos vieron, nuestro embrión vieron al Señor cuando estaba entretejiéndonos entre el vientre de nuestra madre. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Nos habla que tú no eres un accidente, no importa cómo haya uno venido al mundo, aún las personas que han venido por violación, por personas que, como dicen ahí, han metido la pata, ¿verdad? O a cualquier cosa, el Señor te habla y te dice, yo te predestiné antes de la fundación del mundo. Y nosotros vemos que cosas como estas pasan. Y yo les voy a decir una cosa, yo leía los mensajes de mi esposa, de mi hermana, y que no le he hablado todavía. Yo le hablé le hablé bastante esta semana y le estaba hablando acerca de el poder nosotros entender que tu realidad no puede cambiar tu mente hacia el corazón de Dios. Entonces yo le hablaba bastante, lo estaba ministrando y ella lloraba. La cosa es que me dice, sí, estoy tranquila, yo estoy descansando en el Señor, mis hermanos, pero un momento es tan fuerte. Y la cosa es esta, que leyendo los mensajes que le habían mandado, dice, ay, María José, que lo siento, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y a veces decimos, es la voluntad de Dios. Y es lógico el pensar que es la voluntad de Dios. Pero así como cada muerte, la gente siempre dice, es la voluntad de Dios. Y cada tragedia, la iglesia se da como voluntad a Dios. ¿Y cómo uno sabe que es la voluntad de Dios? A veces uno no sabe por qué pasan las cosas. No tenemos explicaciones. Pero tenemos que estar cimentados y arraigados en el corazón de papá, para que tú no andes caminando en culpabilidad, tanto así que te alejas de la casa del Señor, te alejas del cuerpo de Cristo, la iglesia, te alejas de todo porque has pensado, como todos nosotros, incluyendo este servidor, hemos pensado que el Señor a veces nos ha dejado, o que el Señor se ha decepcionado, o que ha entrado en algo donde nosotros entramos en duda por la realidad la cual nosotros estamos viviendo. Le he pedido tanto al Señor que esto tome paso. Les estaba hablando yo hace poco de un bus de casi 30 parejas de pastores en Guatemala que van a un retiro espiritual y van hacia el antiguo Guatemala y bajan, y ahí en Guatemala hay una curva que le llamaban la curva del diablo, porque se había ido tanto camión, tantos buses, y se va ese bus y todos mueren. Todos mueren.
30 iglesias en luto por sus pastores. Algunos, si no sé si levantaron, otros pastores, no sé si alguna iglesia se destruyó por eso. Pero estamos viendo que la gente dice: entonces, ¿dónde está el Dios de ellos? Vemos siervos de Dios, mis hermanos, que pierden su vida, ¿verdad? Que mueren. Hace un par de años atrás veíamos a Russell Hunter, tremendo siervo de Dios, que muere de cáncer de colon a los 43 años. Vemos a Julio Melgar, que oraron tanta gente ungida y muere de cáncer. No sé qué tipo de cáncer fue, del páncreas. Vemos continuamente personas que mueren y mueren, siervos de Dios que levantan y mueren. A veces nosotros pasamos por enfermedades, pasamos por cosas y realmente nosotros decimos: ¿dónde está Dios? Y esa es la pregunta del millón. ¿Dónde está Dios? No, deje la voluntad del Señor. Mis hermanos, y para eso, para que nosotros digamos es la voluntad de Dios, es porque la gente dice: nada pasa sin el consentimiento de Dios. Mis hermanos, porque Dios está en control de todo. Pero no es así. Ay, qué fuerte. Les voy a decir por qué no es así. Que Dios tiene el poder para estar en control. Sí lo tiene. Sí lo tiene. El Señor puede hacer así, destruir el día de hoy a Satanás, el día de hoy, así de un solo, y destruir todo lo demás. Él es Dios y tiene poder para hacer todo. Pero nos ha dado algo a nosotros tan poderoso, y es el regalo mayor que tú tienes, que se llama libre albedrío. El libre albedrío te ha dado Dios el control para que tú controles tu vida y para decir: Dios, yo quiero que tú controles mi vida. Aquellos que son padres acá entienden que tú eres la cabeza de tu casa, pero tú no estás en control de tus hijos. ¿Te gustaría? A mí me gustaría estar en control de mis hijos, pero no estoy en control de ninguno de ellos. Ellos tienen su libre albedrío para hacer lo que ellos quieran. Mi punto es que Dios te da un libre albedrío y Él nos ha dado a nosotros. Por eso es que muchas cosas que pasan por causa de los seres humanos. Que Dios a veces, ¿por qué crees que Dios pide que nosotros oremos? Y cuando oramos dicen: no agarramos nada o no obtenemos nada porque no pedimos, y cuando pedimos mal. ¿Cuál es la forma de pedir? Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Y por qué, si Él sabe, dice la palabra de Dios, que antes que tú vengas a orarle al Padre por tu necesidad, Él ya sabe lo que tú necesitas? ¿Por qué entonces necesitas orar? Porque Dios te ha dado un decreto en tu boca para poder pasar, para poder actuar, para poder hacer que Él intervenga en las cosas que nosotros estamos pasando. Abramos la palabra del Señor, mis hermanos. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Capítulo 3, perdón. Versículo 14 en adelante. Si nosotros vemos el primer versículo de Efesios 3, se los voy a leer rápidamente. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Está en la cárcel. En este momento Pablo está en la cárcel. Está sufriendo. Y dice versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice: para que les dé a ustedes mi oración en la cárcel. Doblo rodillas por esto, para que aquellos que llevan su nombre les dé, conforme a las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder. Esto es lo que yo quiero, Señor, te pido y te oro porque es tu voluntad. Tú fortalezcas el ser interior de cada uno de ellos para que tú los fortalezcas
fortalezcase en poder en el hombre interior por su espíritu, con E mayúsculo, o sea que es el Espíritu Santo. Dice, fortalécelos. Y dice después, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe. Ahora esto es lo que habla él. Dice, en vuestros corazones. Recuerden que la fe está en los corazones. A fin de que teniendo la fe de Cristo acá, porque mi corazón ha sido fortalecido, dice, a fin de que arraigados, cimentados en amor, en el amor verdadero, seamos entonces, cuando estemos cimentados en lo que es el amor del Padre, en quien realmente es Dios, cuando nosotros conozcamos la voluntad del Padre y estemos cimentados, plantados en amor, entonces podamos por esa forma conocer plenamente, que seamos plenamente capaces de poder comprender en esta cabezota cuál dice, con todos ustedes los santos, cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad, cuál sea la altura del amor de Dios. Miren, pero sigue acá y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo lo que podamos pensar en esta lógica humana. Porque a veces nuestra lógica habla acerca de quién es Dios, que no es así. Y dice, cuando tú estás cimentado en el amor de Dios, todo va a cambiar. Y dice, y conocer realmente el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Hago una pausa acá. Bueno, voy a decir aquí. Y de conocer el amor de Dios, porque lo tenemos que conocer. Hay personas que pueden tener los dones y no conocen a papá. Tienes que aprenderlo a conocer, a estar en intimidad con él, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud. Que la plenitud de Dios esté cuando tú estés cimentado y arraigados en amor. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, para mí entonces Julio, jueces 20, del 19 en adelante. Yo quiero que cambiemos nuestra mentalidad de papá. Pastor, pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí habla acerca del amor de Jesucristo. Jesucristo es el reflejo de papá. Cuando Jesucristo fue enviado a la tierra, Dios quería reflejarse él mismo en Jesucristo. Y Jesucristo no habló nada, sino solo lo que oyó a papá decir salía por su boca. No que era un robot, pero cuando mirabas a Jesucristo, estabas viendo al Padre, haciendo milagros, amando a la gente y todo. Ahora pon atención a esto es muy importante lo que te voy a decir. Llega un momento en que Jesucristo mismo habla y dice, así tienen que orar. Este es tremendo, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Hágase tu voluntad, que es tu voluntad, sea hecha en la tierra, así como tu voluntad es hecha en el cielo. Pongan atención. Jesucristo está pidiendo, Padre, yo te pido que tu voluntad pueda ser hecha en esta tierra, así como tu voluntad es hecha en el cielo. ¿Saben por qué? Porque la voluntad perfecta de Dios no es siempre hecha en la tierra. Y es tu responsabilidad el poder hacer que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que así como está en el cielo, la voluntad de Él sea aquí en la tierra. ¿En el cielo hay enfermedad? No. Entonces, ¿es voluntad de Dios la enfermedad? No. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro, la voluntad de Dios es que nadie muera, que nadie perezca.
Mis hermanos, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y cuando tú sepas quién es papá, cuando tú sepas que cuando Jesucristo camina y ve a Lázaro que murió y sabe que lo va a resucitar, pero ve el llanto de la gente. Jesucristo viene y papá se conmueve al ver a sus hijos llorar y abraza a Marta, a María, y entonces ellos dicen: Señor, si hubieras venido antes, ¿verdad? O esto no hubiera pasado. Y dicen, y Jesucristo lloró. Lloró porque veía el corazón partido de la gente. Y cuando tú pasas por una circunstancia, a veces tienes que saber cuál es la voluntad del papá y cuál no. No sé por qué pasaron las cosas. No sé si él era un gran siervo de Dios, por qué se enfermó, por qué murió. Yo no sé. Yo no sé por qué pasan las cosas. Lo único que sé es quién es mi papá. Y yo sé que mi papá es bueno y que él me ama sobre todas las cosas y que él está cerca, dice la palabra de Dios, de los corazones quebrantados, y que él quiere levantarte en el tiempo de duelo, y que él quiere estar ahí. Lo que tú tienes que estar consciente y es quién es Dios, y no cambiar tu teología simplemente por realidad y darle a él, atribuirle cosas que no han pasado. El pecado causa cosas. Déjenme decirles algo. El pecado causa cosas. Cada batalla que yo veo en la Biblia que el pueblo de Israel perdió fue por pecado. Pero yo no estoy hablando de ese pecado. No estoy hablando de eso el día de hoy. Lo que te quiero decir es que el pecado, la paga del pecado causa muerte. No solo muerte cuando tú mueras, sino muerte en el ahorita, muerte espiritual, depresión y todo. Pero ¿qué cuando no ha habido pecado? ¿Qué pasa? Israel tenía 12 tribus, mis hermanos, y la tribu de Benjamín se fue del camino de Dios, hizo lo inicuo delante de él, lo abominable, se separa del pueblo de Israel, viene en contra del pueblo de Israel. Y entonces en el versículo 19 nos dice la palabra del Señor. Dice versículo 18, antes de que todo esto empezara: se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios antes de ir a batalla, y consultaron a Dios, diciendo: ¿quién subirá de nosotros primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será primero. Judá es alabanza. Primero que vayan los adoradores. No está hablando de Leví, está hablando de Judá, el que tiene la unción regia. Dios dice que vaya primero Judá. Y todos: el Señor ha dicho que Judá va a ir primero a la guerra. Bueno, vamos. Versículo 20. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces Gabaa, de Gabaa, los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día a 22,000 hombres de los hijos de Israel. O sea que fue en batalla. E Israel, no Benjamín, sino el pueblo de Israel, perdieron a 22,000 hombres. Aun cuando Dios les dijo: vayan, y que Judá vaya primero. Allí no hubo pecado, y murieron 22,000. ¿Saben? Cuando tú sientes a veces, yo me siento así, a veces, muchas veces: Padre, pero yo pensé que tú me hablaste. Y mira lo que pasó. Oh my goodness. Y con el corazón en la mano con mi hermana. Y con cualquier otra cosa que pasa. Padre, viene la gente enferma.
pastor, yo he venido, me dicen allá en Honduras, yo vine desde tal parte porque sabía que usted iba a estar otra vez acá, porque lo vi el jueves que vino y vine para que usted orara por mí. Uf. Y en ese momento entra mi condición de hombre, hasta que yo, no, Señor, si aquí estás tú. Y oro por las personas. Y cosas grandes pasan, pero a veces oro y no pasa nada. Y oro por el segundo y no pasa nada. Y cuando oro por el tercero, Padre, la teología correcta dice que por las llagas de Jesucristo Él es sano. Padre, por las llagas de Jesucristo, por la sangre del Cordero, Él es sano. Y nada. Padre, si es tu voluntad, sana a esta persona. Ya lo estoy poniendo que si es la voluntad. Ya estoy cambiando la teología de Dios, porque mi realidad no ha sido buena. Por lo tanto, como mi realidad no ha sido buena, mi pensamiento empieza a cambiar, mi pensamiento hacia Dios. Pero la teología no ha cambiado, es la misma. Por las llagas de Jesucristo nosotros somos sanos. Pero por nuestra realidad, entonces empezamos a orar correctamente. Y hemos cambiado y a veces no decimos de Dios, a veces decimos la iglesia, a veces decimos el hermano, el pastor, aquí o de aquí. Y entonces todo cambia. Y acá Dios le dijo, vayan, y 22,000 personas mueren. Ok. Sigamos. Levantando otra vez ánimo. Y levantando otra vez físicamente. Los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron nuevamente. ¿Cómo no van a llorar? Delante de Jehová. Dice, hasta la noche. Y volvieron a consultar a Jehová, diciendo, Padre, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Ahí ya son nuestros hermanos, ¿verdad? O sea, ¿será que podemos pelear nuevamente? ¿Vamos a pelear nuevamente? Y Jehová le respondió, subid contra ellos. Jehová dijo, subid contra ellos. Anímense nuevamente, que el Señor está con nosotros. Y van nuevamente. Versículo 24 entonces. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada, o sea que eran guerreros, no era cualquier persona. Y derribaron otra vez a 18,000. Mis hermanos, hay muchos de ustedes que han probado una vez y una segunda vez y nada ha pasado. O a mi hermana que me puede estar viendo, uno dice, ya no quiero. Si ese es lo que yo sentí que es promesa de Dios, ya no quiero volver a sufrir. O cualquier persona dice, no, realmente eso ya no es para mí, me endureció mi corazón porque esa traición, ya no quiero intentarlo. Y lo intenté una vez y lo volví a intentar pensando que Dios estaba conmigo y no está. Y la mente de la gente cambia. Pero ¿por qué Dios permite esto? No es que Dios permita o no. La palabra de Dios dice, mis hermanos, en Mateo 24, y esta no es promesa, esta es advertencia. Y en los últimos días vendrá muchos haciéndose pasar por el Mesías, por el Cristo. No le crean. Y habrán guerras, rumores de guerras, habrán todo pestilencia. Habrá, y usted ya sabe, ese es Mateo 24. Y habrá tantas cosas que vienen en contra de ustedes. Eso es una advertencia para una generación que Él va a mandar. Pero Isaías nos dice, levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz. Escúchame. Dice, y la oscuridad va a ser muy fuerte, va a ser densa, tan densa que no puedes ver ni tu mano, pero sobre ti resplandecerá
la luz, y la luz de Jehová nacerá sobre ti. Lo que yo quiero decirte es que afuera está muy oscuro. Afuera hay maldad, afuera hay enfermedad, afuera hay muerte, afuera hay tantas aflicciones, y allí es donde yo te estoy mandando a ti. Y yo quiero que estés consciente que para allá vas a ir tú. Y yo quiero que entiendas primero quién yo soy, porque vas a hallar enfermedad, vas a hallar muerte, vas a hallar desánimo, vas a hallar desesperanza, pero sobre ti van a ser la luz, para que entiendas que el corazón mío es que la gente cambie a través de ti. Regresemos a Jueces. ¿Por cuál iba? 25. 18, primero 18,000. Entonces, subiendo todos los hijos de Israel, todos y todo el pueblo, todos vinieron a la casa de Dios una tercera vez. Y lloraron, se sentaron allí en la presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz del Señor. Y los hijos de Israel volvieron a preguntar a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos ya? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo se los entregaré. Para el día de mañana, a esta hora, ustedes lo habrán vencido. Entonces dice, subieron entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenando la batalla delante de Gabaa como las otras veces, igual que las otras veces. No hicieron otra cosa, perdón. Aquí dice que no hicieron ninguna otra cosa, igual que los otros días. Voy a bajar al 34. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Mis hermanos, llega un momento, y yo quiero aquí acabar, ayúdame, mijo. Llega un momento en tu vida donde esta es la voz del Señor, donde te dice, has intentado, pero a esta hora, el día de mañana, tú habrás derrotado lo que no has podido alcanzar, pero me has seguido creyendo. Para el día de mañana vendrá tu bendición. La gente muere, hay maldición en esta tierra, hay pecado, hay maldad, pero a ti te he puesto en medio de esto para que tú camines y sepas que en medio de la maldad he puesto luz. Yo quiero, como les digo, que ustedes queden claros que la voluntad del Padre es que se haga la voluntad de Él aquí en esta tierra, así mismo como es en los cielos. Pregúntate cuál es la voluntad del Padre en los cielos, y vas a saber cuál es la voluntad del Padre en la tierra. Pregunta cuando veas a una persona enferma, Padre, ¿cuál es tu voluntad de los cielos para los enfermos? Esa es la voluntad para Él. No te digo que viva o muera. Tu rol es levantar fe y no cambiar tu teología de quién es Dios. Y orar y orar y orar. Siempre hablo de este misionero tremendo que resucitó 1 muertos en México.
Misionero de Estados Unidos, regresa a Estados Unidos en una gran convención y se llena porque está el gran hombre de Dios y le preguntan: díganos y predíquenos cuál es el secreto de resucitar tantos. Bueno, saber cuál es el corazón de papá. La gente habla de los 201, no habla de los 10,000 y tantos que he orado y que no se han levantado. Más de 1,000 no se levantan. Pero sé que el Padre habló de resurrección. Por lo tanto yo sigo y de repente uno, sigo, está el otro, sigo, otros 500, después otro, y después otro. Mi punto es que no cambia la teología por lo que él ve, porque el justo no camina por la vista, sino camina por fe. Y tú cambias, no cambias de acuerdo a este mundo. Hay tantas maldades, tantas cosas que se levantan, y hay tantas cosas en este tiempo donde tú estás metido. No ha habido ninguna violencia más fuerte anteriormente como lo que estamos viviendo en este tiempo. Tú eres una generación privilegiada. Tú eres una generación de la que habló el Señor cuando dijo en Isaías que va a levantarse la luz en un tiempo de tanta oscuridad. Y ese es aquellos que se levantan conociendo quién es Dios, y a pesar de que hay bajas, uno sigue hacia adelante y diciendo: yo conozco el corazón de papá, yo sé que él me ama, y si no me prospera ahorita y no me ha prosperado, me va a prosperar, porque la palabra de Dios habla así. Y si no me sana, pero ahorita me va a sanar. Y como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, y aunque no me sane, aunque no me libere, no voy a doblar rodilla al Dios de este mundo. Esta es una generación de valientes, mis hermanos. Y Jesucristo les dijo a ellos, a esos 12: creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. O sea que lo que ustedes ven es mi Padre. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, porque a ti se te ha dado un nombre, y tu nombre es el nombre de él, y en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mayores cosas harán, le dice a los 12. Y ellos van, y antes de subir Jesucristo al cielo, les dice: escuchen, id por todo el mundo y haced discípulos de todo el mundo. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles todo exactamente como yo les he enseñado. Todo. Enséñeles entre todas las cosas que les he enseñado. Enséñeles que cualquier persona que venía a mí, yo lo sanaba. A todos. Y a ustedes les di la potestad para sanar, les di la potestad para liberar. Y se recuerdan cuando aún aquella persona que ustedes no pudieron liberar porque ese género era solo con ayuno y oración, usted no liberaron, pero yo terminé liberando. ¿Se recuerdan? Sí. Enséñele eso a ellos. Mi punto es que ellos le pidieron que hiciéramos lo mismo que él hizo. Y a veces funcionaba y a veces no, mis hermanos, pero hay algo que es donde está tu perspectiva. Y al final, con esto sí termino. Jesucristo llega al estanque de Betesda. Miles de enfermos. Y de repente hay una persona que está lisiada desde niño y no puede bajar al estanque, porque al estanque llegaba un ángel
revolvía las aguas y el primero que llegaba se sanaba. Por eso estaban todos los enfermos ahí. Y entonces Jesucristo se quedó viendo a ese enfermo. No, es que yo no llego primero, no hay nadie que me meta al estanque. ¿Y quieres ser sano? Sí. Bueno, levántate, toma tu camilla, levántate y vete. Y fue sanado. Se levantó y se fue. Ustedes saben que si hubiera pasado ese acontecimiento acá, en este tiempo, la misma religión y la misma iglesia, en una iglesia de 1000 enfermos, y se sana uno, así se escribiría la noticia, para que ustedes vean que Dios nos sana a todos. Simplemente sanó a uno y dejó a 999 enfermos. Y es el punto de vista de la iglesia ahora, que dice los milagros era para antes, la liberación era para antes, lo que son los dones, la lengua, todo lo demás era para antes, no para ahora. Y es la forma de ver ahora. Mientras que aquí se celebra, la gente ve lo que no pasa en vez de ver lo que pasa. Y aquí están pasando cosas. Aquí han habido gente tremenda. Y hoy, dentro de poco vamos a tener al hermano Carlos, que vino de Florida la vez pasada, a tener tremendo testimonio. Ha pasado cosas grandes, pero la gente a veces se va a enfocar en lo que no pasa en vez de lo que está pasando, habiendo ya cambiado una teología acá. Mientras que el Señor dice: conoce mi corazón, te amo, estoy contigo, y caes y yo soy el que te levanto. No a la prostituta, sino a la adúltera que la iban a apedrear, Jesucristo la levanta y le dice: ni yo te condeno. Ese es el corazón del Padre actuando en Jesucristo. A la gente, a la peor inmundicia delante de los ojos de todos, lo levanta. No importa lo que tú estés pasando, el corazón del Padre te dice: yo no estoy decepcionado de ti, te amo porque yo te veo, no como el mundo te ve, sino yo te veo de acuerdo a la creación por lo cual fuiste diseñado. Levántate, mi hermano, mi hermana, vamos a orar. Este es un tiempo para poder purificar nuestros corazones. Este es un tiempo, mis hermanos, donde el Señor ha predestinado un cambio fuerte. Es el tiempo del Señor. Y te dice: solo quiero dejarte saber que a esta hora para mañana las cosas van a ser diferentes. Inténtalo de nuevo. No me veas de acuerdo a tu mente, pero es más, tienes que sacrificar. ¿A quién? A ti mismo, y presentarte como sacrificio vivo, santo y agradable, que es tu culto racional. Y no moldarte a este mundo, sino ser transformado completamente, espíritu, alma y cuerpo, a través de la renovación de tu mente, para que adquieras mi mente, y cuando adquieras mi mente puedas aprobar mi voluntad, dice Romanos 12:2, que es buena, agradable y perfecta. Mi voluntad es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Sea en tu corazón esa palabra. Repite conmigo: la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. Que pueda bajar el cielo a la tierra, y que su voluntad para mí y para mi familia sea
aquí en la tierra, así como es en el cielo. Aquí para esta hora mañana tendrás una conquista fuerte. Uno espera la promesa de Dios. Uno espera la ayuda de papá. Pero la palabra de Dios nos habla en 2 Pedro 3:9 y nos dice: aunque la promesa tardase, espérala, porque muchos piensan que no vendrá, pero viene a su tiempo, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos tengan vida. Si has esperado la promesa, no te desanimes. Hay un tiempo de espera, hay un tiempo de arrepentimiento, hay un tiempo de levantamiento para alcanzar la promesa del Señor. Pero tú vas a levantarte sabiendo cuál. A veces no hay respuesta para las cosas que pasan. No sé por qué pasó. Lo que sí sé es que mi Padre me ama, y Él me manda a levantarme de nuevo e intentarlo nuevamente. Y yo voy a reflejar el corazón del Padre y no voy a cambiar mi teología, porque yo sé que la teología perfecta no es la de la denominación. La teología perfecta no es que, que yo soy de esta denominación, yo soy de esta religión. No, la teología perfecta se llama Jesús. Y si Jesús lo hizo, entonces a nosotros nos dijo ir por todo el mundo y enseñarles lo que yo les he enseñado. Jesús es la teología perfecta. Gracias, Padre. Te amamos. ¿Qué has intentado? ¿De qué te has desanimado? El Señor dice: hay un nuevo tiempo para ti. Te he atraído con cuerdas de amor. Y el día de hoy tú te vas a levantar y vas a ser empoderado en tu ser interior, para que Jesucristo habite por fe en tu corazón, para que entonces tú puedas decir que yo estoy arraigado y cimentado en amor. Y entonces yo empezaré a comprender no lo que la lógica de este mundo dice de quién es Dios, sino que cimentados con fe, que es la convicción de lo que no puedo ver, que es esa aseguranza de lo que espero. Con esa fe de Jesucristo en mi corazón, podré entonces estar cimentado en amor. Y cimentado en amor, podré entonces no hablar simplemente por hablar cuál es la voluntad de Dios, sino que entonces comprenderé cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y la profundidad del amor de Dios. Y entonces sabré que excede más allá de la lógica humana y va a exceder a todo lo que yo puedo pensar o pedir, a través de esa fortaleza y poder que habita en nosotros, en nuestro ser interior. Por lo tanto, el día de hoy me aferro al Señor, al amor de Dios. El día de hoy yo digo: papá es bueno, mi Dios es bueno. Descansa en mí, dice el Señor. No hagas las cosas por tu propia fuerza. Este es un tiempo de avance, dice el Señor. Este es un tiempo de cuidar tu corazón. Este es un tiempo de adquirir mi corazón. Arráigate en mi corazón. Gracias, Señor. Aleluya, Rey. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Señor, con su gracia hasta mil generaciones, tu familia. No veas en esta dimensión, tienes que subir. Hoy estás llevándote una bendición a casa. No te vayas sin tu bendición. No te vayas sin tu bendición. Aleluya. Que te ama. ¿Tú eres Carlos López? ¿Sí? Con tu gracia hasta mil generaciones, tu familia.
Aleluya, Señor. Porque te he traído aquí con cuerdas de amor y no pensabas que iba a haber liberación el día de hoy, dice el Señor. Porque ha habido tanto sufrimiento, ha habido tanta persecución, dice el Señor. Pero el día de hoy aquí acaba. Porque tú te levantas sabiendo quién tú eres y quién soy yo, dice papá. Padre, levanta tus brazos. Porque dice el Señor, porque hay un tiempo de liberación y el día de hoy ha venido liberación a tu casa. Y es la unción que rompe el yugo, dice el Señor. Y recibe más de parte de Dios. Padre amado, recibe de parte de Dios, Señor. ¡Wow! Padre, y no pasa a su familia, Señor. Y decretamos bendición sobrenatural, Padre. ¡Wow! Ya no más, ya no más, ya no más. Que Jehová te reprenda y no regreses a este lugar. Porque este cuerpo le pertenece al Señor. Oh, que randará. Aleluya. Hay algo que está cayendo en esta casa. Es cuando cambia la perspectiva de Dios. Es cuando cambias quién es Dios. Empiezas a recibir por quién es Dios. Hay algo que ha tomado paso el día de hoy. Lléname hasta que rebase. Quiero correr, quiero correr. Aleluya, Padre. Quiero correr, quiero correr. Lléname, lléname y hasta que rebase. Quiero correr, quiero correr. Padre, porque la unción rompe el yugo. Hay sanidades. Decreta sanidad sobre tu cuerpo. Porque por las llagas del Señor tú eres sano. La sangre del Cordero te libera, te sana, te prospera. Hay un tiempo de gloria. Oh. Aleluya, Padre amado. Solo llénate de la presencia. Gracias, Señor. Toda plenitud, dice la palabra del Señor, cambia y la voluntad se hace visible a través de mentes transformadas. ¿De quién es, papá? Hay una unción que está rompiendo, veas o no veas, sientas o no sientas. El sentimiento tú lo tienes en tu alma, pero en tu espíritu hay un carácter que te da a conocer que desde aquí en adelante ha tomado paso un rompimiento en ti. Para el día de mañana, a esta hora, todo será diferente. Gracias, Padre.